clic para conectar. Conexión lúdica establecida. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos, queridos podcast oyentes, podescuchas, escuchantes, oyentes, como os queráis considerar? Bienvenidos, todos, todas, a este nuevo episodio de Conexión Lúdica. Estamos aquí hoy, nada más que Gizmo. Yo no sé, en grabar acaba de poner ahora, lleva 6 segundos, no sé yo si... No, lleva un minuto. Ah, vale. Entonces soy yo, muy buenas. Que yo aquí parezco como eso, cuando estabas en el colegio y había dos amigos que nos hablaban. ¿Por qué? Porque llevamos varios programas en el que estoy ¿sí? yo, pero vais rotando. Un saludito a Frank, que está a tope de curro. Un saludito a Frank, que está a tope de curro y hoy no se nos puede unir. Y por eso hemos decidido grabar el episodio de hoy, que va a tratar sobre las pasadas CLBSK. Mismo, para los que Sí. estéis escuchando y no viendo, pues se ha puesto para hoy de gala y se ha puesto la camiseta que nos regalaron, la roja. Yo todavía no me la he probado. Yo me la acabo de probar, ¿eh? Me la acabo de probar con dibujito del dragón del Tichu, ¿vale? Hecho por la pareja de Claudia, ¿vale? Que es una de las organizadoras. Aprovecho ya y saludo a los organizadores, que el curro que se pegan. Y bueno, aprovecho para decir las CLBSK que hemos estado los dos. Eso es, ¿vale? por eso grabamos el episodio hoy. Ya que no está Fran. Fran fue organizador en su día, pero hace tiempo que no acude, le echamos ahí de menos, porque las CLBSK o convivencias lúdicas de la BSK, ese foro que, bueno, todavía sigue por ahí. Ahora vamos a explicar, Vale, Yo te vale. quería hacer una pregunta primero, Dime. y es si has cenado. Sí, yo he cenado. ¿Y qué has cenado? Dame envidia, que yo no he cenado. Pero nada, un par de salchichas hoy, o sea, no, tampoco mucho. Pues macho, que estás en Asturias, que allí tenéis comida Sí, buena, claro. Y precisamente la comida de Asturias se caracteriza por ser ligera. Ya bueno, pero salchichitas. Bueno, a mí me das envidia, yo no he cenado, así que si estoy más tonto de lo habitual, puede ser por la falta de azúcar o porque soy yo así. Y ya me perdonaréis. Y bueno, retomando lo que comentaba Guismo, ¿qué son las CLBSK? Cuéntanoslo, venga. Que lo estás Pues haciendo muy eso, bien. son, ¿qué me dice esto la de Copilot? Anda, hombre, déjame en paz, que bastante tengo en el trabajo. Son unas convivencias lúdicas que se empezaron a raíz del foro de la BSK, ¿vale? Ujú. Y la verdad es que yo creo que son la madre de todas las convivencias, ¿vale? De todas las que hay ahora, que hay un montón, estas vendrían a ser la madre. Porque el año que viene estamos con el 20 aniversario de las CLBSK, que no las vende porque empezaron en el 2007. O sea, esto es unas convivencias, ¿vale? Que no jornadas, ¿vale? Convivencias porque es un fin de semana en el que te encierras en un sitio, ¿vale? No voy a Ahora lo hablamos, eso. ¿eh? A jugar y hablar con la gente. Efectivamente. O sea, Y para los que no hayan estado nunca y no sepan, pues son las convivencias del foro de la BSK, uno de los foros mm, padres, en su madres más antiguos sí, de en su juegos de día mesa quizá el más de importante España. castellano. Sí, fue el más importante. Bueno, y seguirá siendo de los más importantes. A ver, hoy en día Aunque- está todo más atomizado, ¿no? Sí. Con las redes sociales, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp. Está todo más esparcido, ¿no? En diferentes grupos.
Sí. Telegram creo que le ha hecho bastante daño porque es mucho más directo, tienes más o menos la misma información. Es verdad que un foro siempre te da ese plus de organización que yo creo que no tienen pues estas, se podría considerar Sí, casi red social que es Telegram, no lo tienes, o el, el- Discord o otras el- cosas, pero pues el un no tener que foro sí estar te lo da. explicando o resolviendo siempre la misma duda. Pues Eso. Perdón, me acabo de acordar de una cosa que quería decir al principio. Y es que quiero hacer, no sé si es un disclaimer, una fe de ratas del programa pasado, muy bien. en el que decíamos que el único juego al que le habíamos dedicado un programa era el Antiquity. Y es falso, porque también tenemos un vídeo del Indonesia. O sea, a los únicos 2 juegos que les hemos dedicado un programa es el Antiquity y el Indonesia. Qué casualidad de qué editorial serán esos No dos juegos. sé, ahora Una ahora que mismo nunca, no caigo. una que nunca se habla en este podcast. A ver si pruebo alguno de los dos, que por cierto, yo el Antiquity tengo ganas, a ver si para A ver, nuestras jornadas, las del las podcast, las TLC, TLC, ahí estamos. Estoy ahí a ver si me responden para el tema del jueves. y metemos el disclaimer, todavía estáis a tiempo de apuntaros, todavía hay algunas Sí, plazas libres, algún huequecito hay todavía. hay un huequito, así que si queréis veniros un fin de semana a jugar con nosotros y a charlar, sobre todo, Sí, a pues, pasarlo bien, ¿vale? A pasarlo bien, en plan colegueo. pues contacté con cualquiera de nosotros por redes sociales, os metéis en el canal de Telegram que tenemos anclado el grupo exclusivo de las CLC para hablar de las jornadas y no saturar el canal general. Y nada, sois invitados y invitadas y bienvenidos y bienvenidas a veniros. Yo tengo que decir que yo soy usuario de la BSK también desde hace bastantes años, no desde 2007, un Yo poquito después. moderador todavía. ¿Eh? Soy moderador todavía. Sí, es verdad, es verdad. y, y yo recuerdo que cuando yo me hice de la BSK, 2010 o 2012, puede ser, por ahí. Podría entrar y revisarlo, pero sí, me va un poco mal el PC hoy, así que no sé si vamos a compartir nada o si voy a poder buscar información. Ya me perdonaréis, pero bueno, sí, por esa fecha me hice ya mi cuenta y recuerdo ver, pues eso, la entrada de las Ya. jornadas de las TLBSK a las que nunca me apunté hasta este año. Que Eh, pues yo no sé si Eso ha sido por. eso eso te voy a preguntar que, ¿qué te ha parecido? A ver, yo, ya digo, empezaron en el 2007. En el 2008 se hicieron 2, porque al principio, digamos, se pretendía hacer primavera y otoño, pero luego llegaron las homínidos y digamos que la parte de otoño se quitó, ¿no? No voy a entrar mucho en esto porque tenemos varios programas. De hecho, Sí. hay uno con Paco Gurney, que es de la organización, digamos, original, explicando así, no, un poco de tal. Pero como novato en estas convivencias, ¿cuál ha sido tu impresión? Bueno, primero voy a hacer un poquito de recap, ¿vale? Y un saludito a Paco también. Un saludito a Paco. Eh, Y, y voy a decir que yo, bueno, pues este año me animé a ir, creo que porque, bueno, pues al volver de Estados Unidos y haberme perdido muchas jornadas, este año es mi año de resarcirme. Ya en el recap del año ya contaré a todas las que he ido, pero bueno, sí, este es mi año de jornadas, convivencias y convenciones. Y yo antes era un poco reticente, me voy a quitar la máscara. Si alguien se siente ofendido, pues pido disculpas, pero no va con mala intención. Pero bueno, yo era un poco reticente porque no sé, tenía la sensación de que era algo, no sé si más que rancio, que era la primera palabra que me salía, sí, eso viejuno lo he escuchado muchas veces, esa palabra. o que ya era claro, la BSK lleva mucho tiempo. Claro, Cuando yo me hice de la BSK ya llevaban años haciendo las sí, jornadas. porque yo empecé, ya digo, 2007. Ya se conocía a todo el mundo. Y bueno, también es verdad que enfrentarme a unas jornadas en las que no conociera a nadie, o conociera muy poca gente, todos se conocieran entre sí, me echaba un poco para atrás, las cosas como son también. Pero bueno,
tengo que decir que nada de eso, todo lo contrario, ya lo iremos comentando. Y os lo comento ahora, que me lo has preguntado. Y la verdad es que mi sensación ha sido muy, muy buena, muy, muy satisfactoria. Ha sido muy, muy agradable. Y en mi foro interno, lo que me dice el corazón es que el año que viene tengo que volver a ir. Seguramente el año que viene no podré ir a tantas jornadas como este año, A ver, ese es el pero problema, ¿eh? Ese es el problema. lo intentaré porque además hay que decir que son unas fechas bastante buenas Sí. porque los últimos años se vienen celebrando en junio, ¿vale? Es o final de junio o principio de julio. Sí, este año ha sido Como, principios a de ver, julio, ¿no? se hacen en un colegio mayor. Sí, Entonces, bueno, ya que eso, cuando se acabe, está casi vacío, todavía queda algún estudiante, pero se aprovecha esa sí, sí. fecha. Eso es una de las cosas que me pareció curiosa, ¿no? Estar allí y ver estudiantes, ir al comedor y que haya estudiantes en el comedor comiendo y chavalitos jóvenes con cara de asombro de ¿y todos estos qué hacen aquí? Que bueno, alguno yo creo que estará acostumbrado, ¿eh? O sea, Sí, sí. y bueno, a ver, chavalitos jóvenes, la verdad que se van viendo bastantes caras nuevas en las CLBSK y se ve, digamos, claro, como tú decías, ¿vale? Llevamos muchos años yendo a estas y ya peinamos canas, ¿no? Pero se ve digamos, buenas generaciones, ¿no? Que llegan por ahí, generaciones más jóvenes que Y eso es una cosa que me ha llamado la atención y es que, bueno, pues estando allí, conversando contigo, es verdad que este año, por ejemplo, conocí a más gente, o sea, fui un poco de la mano al principio contigo, pero yo conocía a bastante más gente en persona, pues de jornadas, de otras jornadas, de otras convivencias, de ferias y tal, y, y bastante bien, pero me sorprendió ver mucha gente joven, que yo tenía ¿eh? la sensación de que todo era más de nuestra quinta, que peinaban canas o no las peinaban, y no, todo lo contrario, había bastante Sí, gente sí, joven sí. y bastante diverso, bastante diverso. Me sorprendió ver también, hay que decirlo, a muchas mujeres, muchas chicas, cosa que yo no sé, También. no tenía en el radar que fueran tantas, y oye, una agradable sorpresa. Y también tengo que decir que es verdad que, bueno, el hecho de que yo conociera a más gente pues ahora, que ya llevo bastantes más años en el mundillo y que he ido a ferias y tal, ha hecho que sea mucho más sencillo. Pero es verdad que allí, oye, como El, otra. el- es que ese ambiente de convivencia, de vamos a Sí, jugar a esto, ¿quién quiere jugar? O sea, ujú, el ir buscando incluso gente, esa sí, apertura para las partidas es algo, a ver, es algo, digamos, como innato, ¿vale? Ya a las CLBSK y que es la parte también, ¿no? De ese encanto, es decir, de buscar gente, de sí. oye, ¿estás buscando partida? ¿Qué nos jugamos? Hola, me llamo no sé qué, ¿vale? O sea, Sí, eso me gustó bastante. Y me dio la sensación, pues esa sensación que se tiene cuando das ese primer pasito y te adentras en el mundo de las quedadas, convivencias, incluso en algunos clubs. Yo no puedo hablar de todos, pero puedo hablar del mío. Esa filosofía de vida de nadie se queda sin jugar. Alguien te ofrece una partida que te sí, apetece y te apuntas, y tú ofreces una partida si te apetece y la gente se va a apuntar. Es muy difícil que no juegues. A lo mejor te apetece un juego determinado a tal hora, querías probarlo y tal, y en ese momento, pues, por lo que sea, la gente está ocupada, pero pero si no es ese juego, vas a conseguir jugar a otro. y ya ves Y que lo puedes ofrecer tú abiertamente sí, y enseguida vas a encontrar gente, ¿eh? O sea que, pues sí, sí. a ver, yo la verdad es que, a ver, tenemos que conseguir que Gepetto, ¿vale? Consiga fallar algunas, ¿vale? Gepetto es el único que ha ido a todas desde el principio.
Yo estoy, digamos, estoy ahí detrás, ¿vale? A la zaga de pillarle, pero sí que para mí es una fecha de las imprescindibles. O sea, yo, a ver, como tú decías, ¿vale? No, hay, a día de hoy, y además esto creo que lo hablábamos allí, a día de hoy hay una cantidad de jornadas, eventos, convivencias, ferias, llámalo como quieras, que prácticamente puedes ir de fin de semana en fin de semana a algún punto de España con algún sarao lúdico. Sí, sí, Entonces, justo claro, lo comentábamos y y no yo, puedes ir a todas. sí, Entonces, sí. yo, por ejemplo, tengo, voy a 4 ahora mismo al año. Y hay 3 que son, digamos, fijas, ¿vale? Digamos que no, que son las CLBSK, las CLC, obviamente, Obviamente. y batalladores. O sea, esas 3 para mí son las que no puedo faltar, en el año. Ujú. Sí, sí. Sí. No, lo que comentábamos de que son, oye, pues si te animas a ir, si os animáis a ir y no habéis ido nunca, lo primero que tendréis que hacer, y esto lo quería comentar, es haceros un usuario de la BSK, si no tenéis, que No hace oye, falta escribir ni nada, o no sea, hace y es muy fácil, buscas el foro de la BSK, búscalo así, porque a lo mejor no te sale exactamente, sí, la bsk.net. ¿sí? Y te haces cuenta y cuando salga el periodo para Para apuntarse, apuntarte, pues que suele ser por marzo, este año ha sido por marzo, creo recordar, sí, más o eh, menos, eso suele ser por ahí siempre. ujú, ya ponen una entrada. Los veteranos pues tienen entrada Sí. anticipada, pero bueno, este año, por No ejemplo, s había no hueco. suele haber, a ver, no suele haber problema porque, aparte de esta cantidad de jornadas que hay, y también son unas jornadas que tienen bastante, rotación a ese Sí, respecto. Quiero decir, claro, hay gente, pues, que se cae y que la lista de espera se mueve, sí, ¿vale? sí, sí. Así que en ese sentido no tengáis miedo si no habéis sido nunca y no sois miembros de la BSK, que no va por antigüedad, ¿vale? No, no tiene nada que ver con eso. Yo, fijaros, llevo muchos años y era la primera vez que me apuntaba y cuando abrieron la lista a los no reincidentes, a los no habituales, pues entré, o sea, en el momento que mandé el al poco me dijeron, venga, estás dentro y no hay problema. Hay que decir que las jornadas, como has dicho, son en un colegio mayor, en Madrid, Sí, en Ciudad Universitaria. La comunicación es bastante es fácil mu y decente si no sois de Madrid, hay autobús, el metro está cerca, sí, llegas a ver, yo a hasta las principales Moncloa, estaciones de autobús o de tren bastante rápido. Si eres pudiente y vienes en avión, pues te tendrás que mover un poco más porque el pero aeropuerto está bueno, lejos, pero bueno. la comunicación está muy bien porque la Sí, cuestión es sí, es llegar a Moncloa, que llegas en metro, llegas en autobús o llegas en tren, y de ahí son unos 500 metros hasta el colegio. efectivamente, O efectivamente. sea, que a ese En el precio, respecto, mm, iba a comentar que en el precio va incluido el todo. alojamiento. Tú eliges si habitación individual o compartida. Si conoces a alguien, pues puedes pedir que te con esa persona a compartirla. Y si no, pues como hice yo, pues con un completo desconocido, un saludo a la persona con la que compartí habitación, que no tuve el placer de jugar con él a nada. No coincidimos en mesa, pero bueno, oye, el ratito que charlábamos por la mañana y por la noche, un chico muy majo. Y también entra lo que es el tema del avituallamiento. Y aquí hay dos partes. Está, pues eso, lo típico, la pensión completa, tienes desayuno, comida y cena. Te entra, como es de jueves a domingo, si no me confundo, entraba la cena del viernes, o sea, la cena del jueves No, la hasta cena del jueves ya, la cena del jueves hasta la comida del incluida domingo. del domingo. ¿Vale? El jueves, que ya también es tradición, se hace una comida, digamos, entre los que vamos llegando, ¿vale? Obviamente no todo el mundo llega a esas horas o no quiere, ¿vale? Ujú, Pero ya también es tradición, ¿vale? ujú. Antes, cuando se hacían la granja escuela, en las primeras hubo un calimocho hecho por ahí por WKR con barbacoa y todo. Sí, sí.
Yo tengo que decir que yo llegué el viernes después de trabajar, no podía estirarlo más, no podía irme el jueves, pero vamos, mucha gente entró como yo el viernes por la tarde, Sí, incluso yo sí. creo que alguno llegó el sábado por la mañana, que es otra cosa, pues, oye, de lo más normal. Si trabajas y no vives muy cerca, pues a lo mejor tienes que llegar más tarde, pero oye, no pasa absolutamente nada. Vas a jugar igual. Hablando del avituallamiento, en el pasillo en el que estábamos había una cantidad ingente de chucherías, dulces y saladas, bollos, que iban desapareciendo y se iban reponiendo. Proponiendo Había cosas, un, sí, un había cosas saludo que ahí a la organización y a los sí, Minions que echan ahí una mano. O sea, chapó. sí, yo envié un mensajito agradeciendo la organización, que está muy bien. Yo en una vida pasada organicé una cosa, bueno, no exactamente igual, pero también para mucha gente y oye, es un dolor, es un dolor de espalda Sí, sí, sí. organizarlo todo. Y nada, oye, me gustó que eso, que de repente había palmeritas, como de repente había bollos, como de repente había otro tipo de bollos que te gustaran. Había una sección para celíacos que me enteré, así que si sois celíacos no os preocupéis, que también va a haber cosas para vosotros, están separadas de las cosas para los celíacos y creo que para los... Eso tendríamos que confirmarlo. Para los que tienen problemas con la lactosa, también había por ahí Ah, alguna cosa. igual Estaba, sí, igual hay algo. estaba donde la parte de los celíacos, pero bueno. Luego había 2 neveras con cantidad de No, tres. refrescos. Tres. Lo que pasa es que la última es la del agua. Ah, sí, la pequeñita. Bueno, pues había pues 3. Una con agua, fresquísima todo el rato y nunca faltaba agua, la verdad. Eh, lo que has dicho tú, no solo las chuches, pero es que cada nada estaba la gente de la Sí, sí. organización, los ayudantes, reponiendo en las neveras. Había refrescos, había mucha cerveza normal, 0,0 y con limón, batidos. De Bueno, pues. todo, sí, sí. O Y sea, en cualquier momento pasabas por allí, cogías lo que quisieras, o te levantabas de la mesa cuando no te tocaba el turno, y a la que y ibas al baño o ibas solo a coger comida, pues aprovechabas. sí, voy a la nevera, ¿queréis algo? La Sí, típica frase de a partir de ahí. sí. Y me Y yo, pareció bueno, fenomenal. La comida hay que matizarlo. a Yo ver, si es como comida de comida, colegio mayor. es comida de colegio mayor. No es No vas gourmet, a pasar hambre, no, pero tampoco vas a. no. Había cosas que se podían mejorar, pero oye, O por el sea, precio que costaba, alojamiento y la pensión completa 4 días, que no eran más de 200 y pico euros, no. un precio, y con todo lo que había, un precio muy, muy bueno. Allí toda la gente cuando yo llegué, pues había un montón de bolsas de juegos Sí, que, bueno, eso. que tú allí los dejabas y jugabas al que quisieras, lo podías Sí. coger. Tienes Hay, una hay sección. unas, hay unas pegatinas Sí. que te dan, por si quieres, para poner, digamos, donde está tu bolsa. Ujú. Yo, por ejemplo, yo directamente paso, porque bueno, cuando se ve mi bolsa, directamente lo de qué mierda es esta, ¿no? Que hay aquí. Y la verdad es que, por regla general, se cogen los juegos normalmente sin problema. Sí. Si se sabe de quién es, se pregunta, se cuidan todos, se respeta, se devuelven a su sitio, o sea, a ese respeto, o sea, es convivencia 100%, vamos. Sí, es como en unas jornadas de casa rural o si tienes un club que hay unos juegos para todo el mundo y la verdad es que la gente con mucha delicadeza y como si fueran suyos, pues los coge, los juegan, los recogen y se devuelven. Yo, por ejemplo, cogimos el domingo, estábamos fritos y muertos, no teníamos ganas de pensar mucho y éramos 3 y dijimos, ¿qué jugamos? Algo que conozcamos todos, que no tengamos que revisar las reglas, que no haya que recordarlo y tal. Y cogimos un Terraforming más Ah, sí, y, ahí. y súper rápido pues nos pusimos a jugar. No era de ninguno de los 3. Oye, pues, nos echamos una partida que todos sabíamos jugar y lo devolvimos a su sitio y perfectamente, sin ningún problema. ¿Que Y- puede pasar que pierdas alguna pieza? Pues puede pasar, pero vamos, eso en cualquier momento, si vas a una casa rural, también te puede llegar a pasar, sí, ¿no? o sea, y aprovechando que sacas lo del terraforming, por no meternos ya demasiado en lo que es las CBSK, porque
tenemos varios programas. ¿Qué te parece si hablamos de los juegos? Sí, claro, claro. Yo eso, recapitular un poquito. Colegio Mayor en Madrid, Buena para bien, comunicación. para bien o para mal, pues Madrid está en el centro, le pilla mano a casi todo el Sí, mundo, a mucha gente. Hay mucha comunicación para llegar y luego para llegar al sitio. El precio está muy bien. Pensión completa de jueves a domingo. Puedes entrar, como me pasó a mí otro día, y solo te tienes que hacer miembro de la BSK, que es y que entrar es más, en la no sé bsk.net. si es hasta obligatorio ahora mismo, no lo sé, tengo dudas. Pero bueno, Ah, a ver, es hacerte un usuario, tampoco es. yo recuerdo que me pedían que pusiera mi nick de la BSK. No sé si como campo obligatorio, pero bueno. No lo sé ahora mismo, ¿eh? O sea, porque bueno, lo decíamos, ¿no? De lo que es el foro. Pero bueno, Sí. Y nada, pues en ese sentido, chapo a la organización, muy, muy recomendable y que la gente se anime, porque, como he dicho, pues había gente de todas las edades, varios que eran nuestras primeras jornadas, que eso también me sorprendió, que no solo yo era el único, mi compañero de habitación también era nuevo y había 4 o 5 personas más que yo creo que eran sí, las sí, no, primeras. había más, había más. Había gente que llevaba 1 o 2 jornadas y luego un ambiente de, oye, que allí se va a pasarlo bien, a jugar. Y Si no está. tienes partida vas a conseguirla o vas a encontrarla. Ahí se ofrecen partidas, se organizan partidas antes en un grupo, en una Excel. Si tú te gusta planificar alguna partida, pues... Tienes para opción. Yo cada vez organizo menos, a ese respecto. pero bueno, Pero. que se podía hacer. Yo estuve a punto de Exacto. apuntarme a alguna partida y algún juego que quería probar. Y, y nada, oye, no seáis como yo, quitaros el miedo y animaros, que hay gente tan maja como nosotros. No te sé. No, no, no hago ningún chascarrillo porque estaba contando la cantidad de juegos que jugué. Yo no los he contado, fueron bastantes. Fueron Yo bastantes. es que, como tengo el móvil cargando, me he venido a la vieja escuela, ¿vale? Mira, aquí en un papelito. Me hice la lista, ¿vale? Porque yo he jugado a 25 juegos diferentes. Algunos repetidos, ¿eh? O sea, he repetido partidas y juegos nuevos tampoco muchos. Yo las tendría que contar, pero Yo, me va a hacer raro. ¿cómo quieres hacerlo? A nivel de listamos todos o hablamos en plan alguna sorpresa o sacar Yo varios? creo que eché 20 partidas. eh, y no, yo no sé si quieres que lo comentemos por días. Si quieres empezar por el jueves, que yo no estuve y no sé a lo que jugaste, y ya me lo vas Venga. contando. Yo Bueno, van a salir unos cuantos juegos de bazas, como no puede ser de otra manera. sí, jugamos bazas, sí. El juego, mira, yo me inauguré con el Toshi Toshi. Es un juego de bazas Yeah. que me puso Claudia, ¿vale? Que siempre estamos ahí. Y es un juego de bazas con mayorías. La verdad es que, a ver, está curioso, ¿vale? No es un juego que yo ahora mismo necesite en mi colección, pero es de esos que dices tú, ¿lo jugamos? Venga, vamos a jugarlo. Y la cosa es que se va creando un grid de cartas, ¿vale? No sé si eran 5x5 o 4x4, una cosa así. Y eso se va creando con las cartas de la baza, ¿vale? Ujú. Porque el valor de la carta también son puntos. Pero la cuestión es, el que gana la baza coloca 2 cartas en el grid, una boca abajo y otra boca arriba. Y los demás, antes de que coloque las cartas, colocan una fichita para ir buscando las mayorías. Entonces, es decir, a veces te interesa ganar alguna baza para poder ponerte alguna carta de puntos interesantes, pero también perderlas para colocar las fichas que es ir a por las mayorías. O sea, la verdad es que tengo que decir que yo no gané ninguna baza y gané la partida. ¿Vale? Siguiente que jugué es el Stuglandet. ¿Vale? No sé realmente cómo se pronuncia esto. Es el Pass de Pigs, el juego este de tirar los cerditos, ¿vale? Pero con casas.
en vez de 2 cerditos, tiras 3 casas. Y según como caigan, puedes colocarlas en el tablero, reemplazar las de algún rival o moverlas. Y es ir buscando posiciones, ¿vale? O sea, es que esa mecánica a mí no me mata, ¿vale? Entonces el Stuglandet tampoco. Luego continuamos con. Estoy yendo aquí a machete, ¿eh? O sea. Sí, sí. Adelante, adelante. El siguiente es el Tricarus. O Tricarus. Sí, yo diría más Tricarus. Que este ya ha salido en el podcast. Juego de bazas que emula el vuelo de Ícaro hacia el sol. Entonces, aquí lo curioso que tiene, a ver, es un juego de bazas muy normal a ese respecto, salvo que las cartas pueden variar entre día y noche, pero incluso en mitad de la baza. Y cuando ganas una baza, avanzas tu fichita, que es una figurita de Ícaro, un pasito hacia el sol. La cuestión, aquí hay 2 cosas. La primera, si a donde avanzas está ocupada, avanzas al siguiente puesto. Quiere decir, en una partida, 5 jugadores, si todos ganan una baza, el que gana la última automáticamente se pone en el puesto 5, digamos, en el quinto espacio. Y cuando llegas al sol te quemas. Se te irritan las alas y Claro. en este caso lo que sucede es que vuelves a empezar en ese track, pero se desencadena ya al final de partida. O sea, al final de esa ronda se termina la partida. Un juego muy divertido, ¿eh? A mí me gusta mucho. O sea. Luego, ¿qué más del jueves? El Pili Pili. Nada que añadir al Pili Pili, creo que ya lo he comentado muchas Sí. veces. De los pocos juegos de bazas que tengo enfundados porque lo jugamos en la cafetería, o sea. Y he oído que va a salir como una nueva versión con más locura todavía. O sea que. Es que puede ser No sé, puede ser lo que necesite ese juego, porque cuando llevas unas cuantas más. partidas, Da igual. yo creo que se repiten un poco ya los estos. No, no, Y no. aunque es divertido, bueno, oye, pues que le metan algún nuevo giro, alguna nueva condición que te modifique la baza, pues oye, siempre le va a hacer bien. Venga, continúo para bingo. Garabatos fatídicos. ¿Vale? Jugué 2, uno de ellos lo jugaste tú también, de dibujar. A ver, me dejó muy frío, ¿vale? Este juego. A mí me dejó muy frío. Soy muy fan del Artbox. El Artbox que tienes que dibujar con 4 figuras geométricas, un simbolito. Una palabra, perdón. En este es lo mismo, es decir, hay una palabra que tienes que dibujar, pero en la pizarra donde tú dibujas hay muchas líneas punteadas. Entonces, tú puedes dibujar lo que quieras, pero tienes que utilizar las líneas que hay dibujadas ya. Y la pizarra se va pasando. Entonces, claro, hay una pizarra que tiene muchísimas líneas, hay otra que tiene pocas, pero no sé, me dejó un pelín frío. Y dices tú, el grupo con el que jugué, a ver, nos reímos un montón, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra. Los que sigo, sí, creo que todo esto es del jueves, ¿eh? Sí, porque luego, bueno, jugué un Baguette, que también ha salido mucho, el juego este de hacer el pan, que digamos había un par de chavales que estaban como leyendo las reglas y dices tú, venga, vamos a jugarlo. O sea, que por cierto, lo jugué la semana pasada en el club todavía a 5 jugadores, primera partida a 5, y mola más, ¿eh? Cuantos más jugadores, mejor. ¿Vale? O sea, el baguete, como dice Fran, el juego de los funcionarios. Luego, me pasé al Gold Nugget. Es un juego de 2 tomates. Sí, lo recuerdo. Sí, es un juego ¿lo jugaste tú? No. No estabas conmigo. Es un juego muy loco, es una locura de juego. O sea, somos como unos animales, ¿vale? Que tienen un poder. Y la cuestión es, hay unas fichitas en el medio que están todas boca abajo
Ujú. 3 de ellas son plumas de cuervo, que eso es malo, porque aquí el cuervo, digamos, es malo. Y hay una que es una pepita de oro. La cuestión es, se van jugando rondas hasta que al final el que tenga la pepita de oro gana, ¿vale? O sea, digamos, pero ya digo, es una locura porque dependiendo de la ronda, algunos animales se van a dormir. Entonces, cuando tu animal se va a dormir, estás con los ojos cerrados. Igual te toca robarle una ficha a alguien, pero lo tienes que hacer con los ojos cerrados. O sea, es Un una poco loco, locura, o sí. sea, es muy loco. Eso sí, era primera partida para todo el mundo. Se tardó más, yo creo, en la preparación que en la partida. Pero bueno, yo creo que es juego de jornadas, ¿vale? Porque digo, porque luego hay cartas encima, ¿vale? Hay cartas con habilidades de, venga, coges una piedra, no, esa piedra me la llevo yo, ahora las cambiamos todas, ahora devuelves no sé cuánto, ahora has sacado la tercera pluma, entonces el cuervo llega y te zurra. O sea, caos puro. Pero bueno, me lo pasé muy bien, ¿eh? O sea, divertido y... El Trick Runaway. Otro, a este le cayeron 3 partidas este fin de semana. Ese fin de semana. A este jugué, de este puedo hablar. Y me gustó mucho. Y Es que, es uno de, vamos a decir, es uno de esos que hemos comentado en el club, que es, o sea, en el club no, en el canal. Animaros a veniros al canal de Telegram. No somos muy chapas. Que jugué y que es bastante difícil de conseguir y me gustó bastante, me divertí, me reí, o sea, no pensaba yo sí, que un juego de bazas o sea, no solo muchos juegos de bazas tienen el puteo, ¿no? Y tal, y te puedes reír, pero es que ese punto de puteo de que te muerde, que te quemas el culo, que te come es el dragón, que, es muy divertido, sí, 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 sí. como dice un colega, es el juego de ser mediocre. Sí, sí, es verdad. Porque si eres la carta Lo, más alta, malo. Y si eres la carta más baja, malo. lo O comentaba Urco sea, en la partida. Este es un juego en el que somos exploradores de una mazmorra y hemos despertado al dragón y estamos saliendo huyendo. O sea, partimos de la base de que estamos huyendo y por no una queremos cueva. sí, de una mazmorra Bueno, y no queremos. también te digo, mucho de ese tema lo hago yo al explicar. No sé Claro, claro. exactamente si lo que dicen las reglas va por ahí, ¿vale? O sea, Bueno, pero también te estaba lo muy digo. divertido esa explicación. Porque, a ver, los palos son magos, bárbaros, ¿vale? Enano. Clérigo, o sea. Y bueno, todas tienen su sentido, ¿eh? El mago, que es el morado, es el que menos hay. El bárbaro es como el más pumba, pumba, pumba. O sea. Sí, Y ese es sobrevivir. y aquí la cuestión es que si eres el que ha echado la carta más alta o la carta más pequeña, pues tienes un malus, una penalización. Que bueno, a veces tampoco te viene tan mal, ¿no? El echar la carta más alta porque bajas en una especie Sí, de track que luego te da, hace que la carta que hayas jugado sea valga más menos baja. y, y a lo mejor al principio conviene ganar alguna baza para bajar, pero tampoco te puedes, No, no, no. tampoco te puedes jugar a eso porque si empiezas a bajar muy rápido, te van a restar muchos puntos, vas a ser siempre el último y vas a irte a lo yo muy, 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 muy rápido. Bueno, yo simplemente decir que me pareció súper divertido, muy recomendable que si podéis juguéis y si tenéis la suerte de conseguirlo. Y yo he preguntado a un belga en la BSK y no me ha contestado, hoy hace 10 días que le pregunté, pues lo siento. Es que encima hay muy poca información, en la BGG de este juego. Sí, sí. Yo Yo, este es el típico juego que si alguna editorial nos escucha, oye, es un juego muy divertido de bazas para a sacar. ver, puede que haya alguna editorial que esté intentando alguna cosa y puede que haya alguna otra que igual no sea el momento de eso. Ahí Mm. lo dejo. Y luego es un juego, pues eso, es una baraja de cartas, ¿eh? O sea, que no tiene. Sí, sí, es Bueno, una cajita pequeña con unas cartitas para llevar los puntos de vida y las maldiciones que te vas comiendo y unos cubitos de madera para marcar. ya está, que la edición es súper sencilla y no será Sí, sí. demasiado cara.
Entiendo que hay problema, pues eso, pues conseguir hablar con los de la editorial, que no sé si tienen muchas ganas de volver a sacarlo y que te dejen licenciarlo. Pero es un juego muy, muy, muy divertido, el Sí. Track Runaway. Venga, Trick Runaway. el siguiente, que creo que es ya el último. Creo que es del jueves, no sé si estoy mezclando. Creo que sí, creo que es del jueves todavía. Es el Q's and Q's. Ay, ese juego lo jugué mucho en Estados Unidos y me gustó, pero creo que tiene un problema ese juego. Yo no es un juego para mí. Ya te lo digo así de claro. ¿Vale? Primero, bueno, aparte que cuando ves un color y piensas que es otro, vale, que eso me pasó Sí. en la partida. No, digamos, no tengo problemas en teoría con eso, pero en ese momento fue, pum, miro la carta, la miré así rápido y digo, vale, esto es un rosa. Y era un lila, ¿vale? Un lila así muy clarito, muy tal. Y digo que no es para mí porque es como ir todos de la mano para intentar que te acierten. Y no Yo sé, me gusta la locura. tiene su aquel, ¿eh? Tiene su aquel, Sí, pero porque tienes que decir una palabra y a ver la gente lo que piensa. o sea, yo, a ver, claro, la partida que jugué era, uno decía una palabra, claro, íbamos todos a piñón a un lado. O sea, era muy raro ver que luego igual no puntuabas, ¿vale? Pero estabas ahí cerquita. Bueno, yo algunas palabras, yo sí que le he echado unas cuantas partidas y, y discrepábamos, ¿eh? Discrepábamos y te ríes y como dices, pero bueno, ¿tú dónde has visto esto de este color? Bueno, Claro, claro. A ver, pero luego llega alguien como yo y le mete un poco de caos o un poco de locura con sentido en mi cabeza, mm, ¿vale? O sea, y entonces ya la gente se vuelve loca. Y te ríes más, dices tú, vale, yo no voy a ganar, pero las yo creo que pistas tienen sentido. es un juego que está muy bien, pues eso, de no sé si lo considerarlo party o creo que es más bien un filler. Sí, o sea, yo creo que entra en esa categoría de filler barra party, Sí, porque te suele reír, pero una partida seria puede ser buena. sí. Y que para sacárselo a no jugones, a la familia y tal, está muy bien porque se explica en un pedo Sí. y, y te puedes reír. No es para echarte 6 partidas seguidas Ah, y jugarlo 6 partidas durante 6 días seguidos, pero está muy bien, está muy bien. yo con esto es que se me hace demasiado para el jueves, pero claro, son todo cosas cortitas. Y sí tengo eso en mente porque creo que el viernes por la mañana empecé con un ARX, que hacía mucho que no lo jugaba. Y es un juego, acaba de salir además hace poco, lo sacó Frank, que también le encanta. A mí es un juego que me flipa, tiene esa parte, digamos, de bazas, pero no es un juego de bazas. Y quitando una cagada que monté en la segunda ronda, que acabé segundo y ganó al que favorecí con esa cagada, ¿vale? Pero es que es un juego, es un Colverle, que dices tú, esto es de Colverle, y con mucha chicha, es sencillo, es divertido, tienes mucho pique, que si ahora te ataco, que si... Me parece una maravilla de juego. O sea, Pues yo discrepo, ¿eh? Solo lo he jugado una vez y la sensación de mi primera partida fue agridulce. Es pues verdad igual hay que es verdad repetirlo, ¿eh? que estaba jugando con gente que ya lo había jugado y me barrieron un poco, las cosas como son. Claro. Y quiero volver a jugarlo ahora que ya he jugado una vez y más o menos sé de cómo va. Pero al principio, si juegas con gente que haya jugado. Y depende Y cómo no, jueguen también, claro. Si van a machete y pasan de tal, pues no, esta era una partida, era machete, porque nos conocíamos, claro. éramos todos conocidos de hace tiempo, amigos de bastante tiempo, incluso 2 hermanos había, y era de cuchillo entre los dientes y te voy a machacar. Y no sé si será por eso, pero bueno, yo sí que es verdad que le quiero dar una nueva oportunidad y tengo ganas de volver a jugarlo. Pero yo tengo una sensación agridulce con ese juego, ¿eh? A Pues a mí no me ver, parece tan hay que maravilloso. arreglarlo. Y si después de la segunda
sigue agria y si pierde lo dulce, pues nada, a ver, si será por juegos. O sea, Efectivamente. Y eso que, el. y eso que Sí, yo Didi, soy fan perdón. de los juegos de Colverle. La verdad que Calla. Yo, mi anécdota a ese respecto es que iba todo feliz pensando que llevaba el Infamous Traffic es verdad. y Y no no lo lo llevé. llevaste, y no lo llevaste, sí. Porque, bueno, mira, para que vean vídeo, esta balda de aquí, todo esto de aquí, son los Holland Spiele que tengo. Ya he vendido alguno, ¿eh? Pero esta balda de aquí son todos Holland Spiele. Cuando me puse a preparar la maleta, vi el Dinosaur Gage, el Nikaea, y en el medio estaba uno azul. Y cogí los tres y para la saca. Y mira que pasé la foto por ahí y tal, y ni me fijé. Y en vez del Infamous Traffic me llevé el Dual Gauge, que también me gusta, pero bueno, no salió a mesa. No, no salió, no salió. Y ahora que has comentado el Nicanea, pues fue uno de mis primeros Sí, juegos del jueves. claro, porque yo tengo aquí el Dinosaur Gauge, pero creo que tú jugaste la segunda. Sí, sí, cuando yo llegué tú estabas jugando al Dinosaur Gage y yo me jugué un Tumbling Dice mientras acababais, que nos quedaba mucho, y luego jugamos El Nikaea. al Nicaea, que ya ha salido en el programa. Yo lo Sí, probé, es un juego de mayorías, bastante bien ambientado, o sea, está pegado sí, bien el tema, y quitando que la primera partida, el primer intento, salió un sí, poco raro y lo comentamos todos, que el setup inicial era variable y salió un salió, setup horroroso, horroroso. O sea, sí, se hizo con ese setup inicial, pues había dos jugadores que hicieron bola de nieve sí, y se montaron un motor súper rápido y los demás no, era imposible que pudiéramos hacer nada y en el momento que hubiéramos podido hacer algo, ya era tarde. ya o sea, era imposible de recuperar o se hubiera acabado la partida mucho antes. Tengo que decir que luego lo volvemos a repetir con un setup inicial Es que salió mucho más. así, ¿eh? No se preparó Sí, el sí, setup de la segunda. sí, es que las reglas dice que son unas cartas al azar, Sí, sí, pero es verdad que si te salen las cartas esas de Canon. de decano y no las de obispo, eh, Claro, te quedas, sí, sí. se hace muy difícil, se hace muy difícil. También es cierto que como ya sabíamos un poco cómo funcionaba de la intento anterior el flujo de juego y al ser un setup, pues eso, no sé si más amigable, pero más jugable para todos, Sí, eh, yo. A mí todos es un juego. empezamos, todos empezamos Sí, sí. a montar nuestro maquinillo con mejor o peor resultado al final, pero no estabas parado, no estabas parado. No, y ya No te hubo alguna sentías, pelea en algún no te sentías dogma. impotente y tal. Y bueno, pues, así rápido y para toda la familia, es un juego de mayorías. Un juego de mayorías Sí, en el que tienes un mercado de pero cartas y tienes un juego de que conseguirlas. mayorías en el que tú solo no puedes conseguir la mayoría. Eso es. O sea, digamos, hay como 5 mayorías diferentes en las que hay que sumar 4 para tener la mayoría de un lado. Ujú. Pero tú con mucho puedes tener 2. Y un juego que es muy ágil, además. O sea, que es. Sí. Una vez que se sabe jugar es pim, 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 pim. O Digamos que sea, hay unos contratos que son como dogmas. que aquí eran dogmas y era muy divertida leer las Ah, frases. sí, sí. Y el Todas texto. súper religiosas, te reías un montón y cuando cogías tú una y otra del contrario, esto porque sí, y el otro, no, no, claramente no, no sé qué. No, Pero bueno, al y final son el. como, no son contratos, pero sí que son, Dogmas de fe. Son los 5 sí, dogmas de fe. sí, pero estaba intentando abstraerlo. Ah, Eh, es que las cartas de Canon, por ejemplo, que llevaban esa pila de texto, es texto de habitación, ¿vale? No sí, sí, sirve para nada, pero si lo lees, es muy divertido también. O sea, ahí Amabel lo hace muy divertido, ¿eh? sí. Es un Holland Spiel, ¿eh? Cosas como Sí, son. y de Amabel Holland. Y de Mabel Holland de los pies a la cabeza. Sí, sí, sí. Y igual que yo digo que el setup inicial está mal, pues ella va a venir a decirme que no sé jugar. ¿No? Pero divertido. Difícil de conseguir, caro, pero No, divertido. Es un difícil. A juego. ver, difícil de conseguir, no. Caro, sí.
Sí. Y además es un juego también de estos de que haces alianzas, pero son alianzas muy cortas. Ahora Sí, voy con este, pero dentro de 2 rondas no voy con este, voy con otro, ¿no? o voy con este para unos dogmas y voy Y en con el contra otro. de este para otros dogmas. Así que también te ríes en ese sentido, ¿no? Y luego De que se dio el final de partida con eso de si, o sea, hay 2 finales de partida, si mal no recuerdo, que es o se, digamos, se deciden ya los 5 dogmas, se acaba la partida, o se acaba el mazo. Y en efectivamente, ese caso, el que sea Constantino, que es el que iba a ser el jugador inicial en la siguiente ronda, decide los dogmas que queden por decidir hacia qué lado van, aunque no esté metido. Entonces, esa parte mola. sí, porque ese giro al final y ahora tú vas a perder puntos y tú los vas a ganar Claro. y un poco de kingmaking, Bueno, no, a mí me dio la partida. sí, pero bueno, O sí, sí, sea. sí. Bueno, Y ya si quieres, hablando de Amabel Holland y de Holland Spiele, podemos comentar el Dinosaur Gage. sí, yo se lo jugué el sábado y, Yo lo y la jugué el verdad es que, viernes y el sábado. y la verdad es que también me Porque. gustó, también me gustó. Sí, a ver. Aquí había una espinita, ¿vale? Lo había llevado el año pasado, ya no surgió. Sobre todo para jugar con Urco. Que lo habíamos jugado, habíamos hecho algo mal. No recuerdo muy bien el qué. Y en tu Pero. primera partida de la CLPSK también lo jugasteis mal. El setup. Sí, el setup fue, digamos. Pero la cosa es, yo ahora, cada vez que lo juego, más me va gustando. Porque es un Cube Rails, pero no es de los sencillos a la hora de ver lo que tienes que hacer. No. O sea, es decir, tú lo normal en un Cube Rails es: quiero esta compañía, quiero tener acciones, quiero ganar dinero. Quiero que la gente venga conmigo para que podamos hacer más cosas, pero yo quiero tener más acciones. O me meto en la compañía de este para ganar dinero también mientras tal. Pero a final de cuentas son compañías de trenes que lo que buscan es salir de un sitio y llegar a otro. O entregar un bien de un sitio a otro. Aquí te lo pasa a dinosaurios. Y la cuestión es que hay 1, 2, 3, 4 tipos de industrias diferentes o de tipos de acciones diferentes. Tipos de acciones. Porque están las marítimas, están las aéreas, están las terrestres y están las de las que Compañía producen. de la producción. Entonces, la sinergia entre todas, según la vas entendiendo, mola muchísimo. Sí. Sí, es un Cube Race Plus, Sí, porque no es un Cube Race básico. Ese Plus hace que no solo sea importante el entregar un bien y el optimizar tu ruta, sino que tienes más cosas que hacer. No claro. solo iba a decir el pick and deliver, no, pues el coger algo y entregarlo. Que eso te da, por supuesto, eh, Te te da da cosas, pasta, te da pasta, sube el valor, pero pero a no la es lo vez único. Pero no es lo único. igual estás fomentando una empresa de producción de otro. Que en la primera partida a Ferris le dio la partida. Digamos, tenía 2 acciones en una empresa de producción y en su turno producía. Entonces se llevaba una cantidad de pasta, pero infame. Sí, sí, sí. Muy recomendable. Otro Joran Spiel, Eh, no de Amabel, creo. Sí, sí, Y sí. este Es de también Mabel. es uno, Sí, de hecho, el ¿no? reglamento te lo va poniendo como una especie de conversación, así de vez en cuando, hasta con foto, con Mary. Entonces salen ellas dos ahí en las instrucciones y te va poniendo los ejemplos, son la una hablando con la otra, o sea, Y este no es que sea difícil de conseguir, pero no es barato. como sí, o sea, es Holland Spiele. Claro, en Europa se consiguen en UK. O En UK. sea Y hay que decir, que a mí me hizo mucha gracia, que iba a decir el tablero, no sé si llamarlo tablero, el papel, bueno, sí, a el ver, mapa, el tablero
Folio. Papel. Folio. Folio gordo. Bueno, folio gordo, tampoco tan gordo, ¿eh? Bueno, hay wargames con tableros más finos, ¿eh? Será un tamaño A3 o algo así. Sí. Y yo creo que hay más papel y de mejor calidad en las instrucciones que en el tablero. Porque aquello se doblaba. Eso sí. Las losetas se movían porque no las podías poner del todo. Es verdad que es un juego, como comentaste, para ponerle un metacrilato encima. Metacrilato. Pero bueno, no vas a casar con un metacrilato encima. Sí, si voy en coche, sí. Si voy en coche, sí. Pero yendo en tren, pues, hombre. Pero bueno, pues eso, divertido. Si te gustan estos tipos de juegos, está muy bien. Es más, creo que si te gustan los Cube Rails o quieres probarlos, oye, pues con este tendrías más que de sobra. Y te da un plus más que los Cube Rails, que yo he probado algunos y no me terminaban de enganchar. Y este sí me gustó. Yo, por ejemplo, el Age of South, el de Sudáfrica. Bueno, he jugado solo una partida, la experiencia fue mala, pero sobre todo por tema de jugadores, más que por el juego en sí. Pero yo creo que lo voy a alargar. Porque de Cube Race me quedo con 3. 2 de Amabel, o sea, el Dinosaur, el Dual Gauge, y yo soy de los que le mola el Iberian Gauge, pero sabiendo con quién jugarlo. A mí no me gustó mucho, pero bueno. O sea, ese es para jugarlo con gente que vaya mala baba y que sepan jugar. Todos, ¿vale? Sí. O sea, todos. Porque en el momento que no, malo. Y bueno, vamos a pasar al siguiente juego que jugamos. Sí, 2 partidas. Tú has jugado 2 partidas, yo jugué solo la primera. Y es un juego que yo tengo, pero que no tengo físicamente aquí, que lo tiene Fran en su casa. Y creo que estaba bastante deseado por ahí. Sí, que es el Brick and Mortar, que hemos hablado también. Bueno, habéis hablado vosotros. Sí. Yo no estaba presente todavía. Y es un juego difícil de conseguir, muy difícil de conseguir. Yo cuando me fui, cuando emigré, se lo mandé a Fran para que lo jugara, que él no lo había jugado y tenía ganas de jugarlo. Y oye, pues las mismas sensaciones que tuve en las partidas que le eché antes de irme, las volví a tener. Es un juegazo muy difícil de conseguir, casi imposible. No sé yo si lo han intentado varias editoriales por lo que sé y no se va a sacar. Y es un euro económico. Sí. Es un euro económico, sí. Aunque no ganas por tener más dinero que los demás. Es que, digamos, sí tiene esa parte económica, pero es más euro que económico. Sí, pero o sea, no ganas. Si nos vamos a la definición de que el económico ganas por el que tenga más dinero. No, yo pienso que no, que un económico no tienes por qué ganar por dinero. Pero aquí tienes que ganar dinero porque el dinero te vale para comprar puntos de victoria, que con eso gané yo la partida. Que compré tú ganaste con las tiendas que tenías. Sí, pero porque antes había comprado un par de veces. Claro. Tienes que saber administrar, porque al final tú puedes comprar puntos de victoria al final de la ronda, pero no te puedes gastar todo el dinero porque ese es el dinero que vas a tener para la siguiente ronda. Eso en esa partida fue lo que le pasó a Shai, que hizo un primer turno, una primera ronda espectacular y compró unos cuantos puntos de victoria. Y el resto de la partida fue arrastrando. En la segunda, que él la jugó, vamos, nada que ver. O sea, claro. Y es un juego que, a mi modo de entender, pues tienes varias cosas. Es el típico euro en la que tienes varias cosas en las que te tienes que fijar. No es que no llegues a todas, porque sí que no es el típico euro de que si voy a esto no puedo ir a esto, o no puedo ir a todo, o no puedo llevarlo todo a la vez. Pero tienes que comprar tiendas, tienes que saber jugar unas cartas que se te reparten con las que vas a surtir el mercado. La demanda y el suministro la crean los jugadores. Con unas cartas y tienes que ver qué tienen los demás, a qué crees que van a ir, qué tienes tú en tus tiendas. Tus tiendas todas tienen o casi todas tienen un poder especial. Yo creo que todas tienen una característica. Todas tienen algo. Una característica especial. Y son todas, y es un juego temático. Sí. O sea, aparte que las tiendas son temáticas,
luego siempre surgen los temas entre los jugadores, ¿vale? Los jugadores, a poco que se metan, te echas unas risas. O sea, con la historia. Yo en esa partida, yo tenía el fotógrafo que nadie le compraba, que nadie le compraba las fotos porque utilizaba IA. Pero luego llegó la abuela con la o sea, luego el banco de alimentos de SAI, el no sé qué. O sea, te acabas montando tu película. O sea, Sí, sí. Y quizá una cosa que en esa partida pasó y no se dieron cuenta los que estaban, o sea, para los que era su primera partida, es que es importante fijarte las tiendas que compras. sí, Porque además de el poder que tengan, que eso te va a influir en tu forma de jugar, en tu demanda, en el stock que pones en el mercado, también te dan unos puntos al final de la partida y al final de la ronda tienes que pagar el IBI de esas tiendas y por mantenerlas. por mantenerlas. Y, y eso, pues al final de la ronda te puedes quedar seco de dinero porque tienes que pagar el IBI y luego pues hay algunas tiendas que te dan más puntos que otros. Que a mí me hizo ganar la partida. No creo que sea lo más importante del juego para ganar la partida, pero tienes que tener algo de vista en ese sentido, Sí, en que cuando compres algunas, pues no comprarás todas de puntuación baja, claro. y que tú te puedes deshacer de tiendas y comprar nuevas. Y yo en esta partida no lo hice, pero en las partidas que jugué en el pasado sí que recuerdo deshacerme de tiendas y, y adquirir tiendas nuevas porque me venían mejor en ese momento, porque me iban a dar más puntos de victoria al final. Y bueno, que tiene varios giros, que es un juego muy, muy interesante. Yo, con todo el mundo que lo he jugado, le ha divertido mucho, le ha parecido Sí. un gran juego. No, no he encontrado a nadie que diga que no le ha gustado. Incluso sé de gente en el club que se ha hecho un print and play del juego. Pues yo 2 partidas le metí, o sea, con eso te lo digo todo. Sí, sí. Venga, Luego por lo recuerdo que siguiente, sí. la noche del sábado nos enseñaste un. Uno de bazas que me lo voy a pasar un poco por alto. Sí, pero infame. Un Bueno, a ver, infame. tampoco nos pasemos de infame, ¿vale? A ver, el juego funciona. Lo que pasa es que no entendimos muy bien qué había que hacer. Podemos decir que funciona mal o que funciona No, funciona, funciona. y no es divertido. El juego funciona, pero lo voy a poner a la venta, por cierto. O sea, el juego funciona y es un juego de bazas que, bueno, que tiene su cosa. Pero hay. No sé si le daré las suficientes partidas para entender la estrategia, digamos, de hacer algo. Es que es. Bueno, vamos a decir el nombre, ¿vale? Warriors Testament. Warriors Testament. Mi opinión es que con todos los juegos de bazar que hay, Por eso lo voy a poner a la venta. no solo coreanos, japoneses raros que traes tú y que yo tengo también algunos, que son difíciles de conseguir o tienes que hacer pedidos a Corea o a China, a Japón, etcétera. No solo esos, que hay juegos muy divertidos en ese sector, pero en este boom que hay de un tiempo para acá de juegos de bazas, que hay muchos juegos de bazas, están sacando, las editoriales están apostando, Sí. están sacando esos juegos de bazas, Dos Tomates, Asmodee, el Pili Pili es un juego de bazas. Bueno, con todos los juegos de bazas que están saliendo ahora, que son súper divertidos, oye, pues este se me quedó A mí frío. muy descafeinado, sí, muy, muy, Sí. muy frío, muy frío. Por eso me lo iba. Pero ya digo, o sea, el juego funciona, lo que pasa es que la estrategia de qué hay que hacer para que eso funcione de alguna manera, no sé. Sí. No. Y luego jugamos Mira, hablando de eso, precisamente, el que vas a decir ahora, que es un poco volver a los que llevan, al menos conmigo, llevan desde el principio. Sí, yo lo estrené Claro. después de 5 años que lo tenía en la ludoteca, como es una caja pequeña. Lo vas a pronunciar tú mejor que yo. El Schadenfreude. Schadenfreude, que lo va a sacar ahora Asmodee en una nueva Sí, versión en sí. español.
Yo tengo la versión Yo, esta alemana que tienes tú, que las cartas son de cartón, no es carta a carta. yo tengo cotilleo que no puedo contar. Y es un gran juego, es un gran juego. Es un Sí. juego, a mí me gustó mucho. Yo, Es un gran juego. hay una reseña muy buena en el Club Dante, Sí. de un chaval muy majo. Creo que la edición que tenemos tú y yo, que es la vieja, la caja pequeña, me va a gustar más que la edición de Asmodee. Yo creo que sí, Incluso aunque ya sea por el siéndola tamaño. por el tamaño. La única pega que tiene nuestra edición, que yo le pondría, es que las El cartas. palo azul y morado. Y las cartas son. Me pareció cartón, más que carta. Era un Yo, cartón. claro, mira, yo eso lo tengo enfundado. Pero claro, lo enfundé por lo que me costó conseguirlo. Luego empezaron a aparecer como setas, Sí, ¿vale? sí, no. Es que nos costó conseguirlo y fue caro. No era barato. Pero yo cuando me hice con él, no era, o sea, estaba agotado por todas partes y de segunda mano, caro. Bueno, y al final, pues es un juego de bazas en el que gana el segundo. Sí, resumiéndolo. Sí, ya está. O sea, gana el segundo, la puntuación es como mucho vas a o sea, una carta de cada número, como mucho. Pero claro, la cuestión es que la partida termina cuando alguien se pasa de 40. Eso es. Ahí está, digamos, es decir, tienes que hacer puntos, pero como te pases, pues claro, gana el que quede más cerca de 40 sin pasarse. Sin pasarse. Yo he tenido partidas que se han ganado con 12 puntos solamente. Porque el resto se pasó. Claro. Es que luego hay una de las dinámicas, una de las mecánicas que tiene que está bien, es que, bueno, pues tú vas, en cada baza tú vas a quedarte con cartas, que son los que vas a sumar los puntos y no te tienes que pasar de 40, pero cuando tienes dos cartas, dos números iguales, esas las Se descartas. anula. Se anulan entre sí. Y hay veces que pues, llevarte alguna baza te viene bien porque te llevas unos cuantos puntos, pero vas a quitarte a lo mejor puntos, porque te vas a quedar con las cartas, si mal recuerdo, del palo. No, la carta con la que ganas la baza, más las cartas que sean de otros palos. Eso iba a decir, las cartas que son de otros palos. Y O sea, ahí está la gente, ¿vale? O sea, haciendo. La gente tiene muy mala baba, te echa cartas de otros palos, pero bueno, oye, a veces te las quitas porque son el mismo número y se anulan. Juego muy recomendable. Yo creo que Asmodee va a triunfar con este juego. Se va a vender como churros. Sí, yo creo que sí. Aunque el tamaño de la carta sea más grande y la caja sea más grande, que creo que eso le quita un poco. A mí la impresión que me da por las fotos, sin haber profundizado mucho más, que la caja va a ser algo así como la del juego de bazas del Señor de los Anillos. Sí, creo que sí. Algo oí. Algo oí de eso. Viene con tablero montado, que en nuestra versión el tablero pues son 4 cartas. Son 2 cartas. Son 6 cartas. 3. Sí, o sea, 3, 4 cartas. Y claro, pues es un tablero montado, las cartas van a ser más grandes, la producción será indudablemente un poco mejor, pero también será más grande. Y pues oye, si ahora que va a estar súper fácil de conseguir, Es darle un tiento. Juego súper recomendable. No es de los que quizás más te rías. Bueno, depende pero de la mala baba que tengas y lo que lo entiendas. Y funciona muy bien, funciona muy bien. Tiene su estrategia y funciona muy, 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 muy bien. Venga, por meter más caña. El siguiente es un La Cuenta. Que bueno, yo creo que poco más hay que decir de. Yo no había jugado nunca. Lo jugué por primera vez y lo tenía, por cierto, lo tengo. Y me pareció súper divertido. Y eso que perdí como un condenado. Pero eso da igual, o sea. Reí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo luego tengo 2 juegos de bazas y los 2 los jugué contigo. Porque es ¿Cuál? el Triunfos y Tesoros. Sí. Y el Reapers. A mí vamos a empezar por el Triunfos y Tesoros, que me gustó mucho. 2 partidas le metí. Que ese sí se puede conseguir. Sí. Y me pareció, quizás fuese el juego
estos tres que hemos comentado seguidos, el Trigger Runaway, el Triunfos y Tesoros y el Schadenfreude, los tres mejores bazas que jugamos. Y el de los tesoros, me gustó mucho, mucho, mucho. Yo creo que fue el que mejor pozo me dejó de todos. A ver, el juego, porque esta es la primera vez que sale, por comentarlo por encima, ¿vale? A ver, es un juego de bazas estándar, ¿vale? Sí. Con la cosa es, hay que asistir al palo y hay un palo de triunfo, ¿vale? Hasta ahí, nada Normal. nuevo. ¿Qué ofrece extra este juego? Lo primero, se van a jugar 12 bazas, pero tú tienes 6 cartas y las otras 6 te las vas a llevar en 2 subastas diferentes. Correcto. Subastas al estilo Evo. Iba a decir Amun-Re, pero el Amun-Re no puedes volver al mismo sitio, pero bueno, o Homesteaders, ¿vale? Este tipo de subasta. Es decir, se hace un montoncito por jugador, se ponen 3 cartas y hay una puja. La gracia de la puja no es solo las cartas que te llevas, sino que el valor por el que apuestas, con el que ganas, es el número de bazas que estás diciendo que vas a ganar. Correcto. Pero te lo repartes en los palos que quieras. Hay Eso 4 es. palos y tú decides. Eso por un lado. Que eso es muy divertido. Porque Sí, esa parte. cuando juegas la primera, te pilla un poco así descolocado, con el culo torcido, pero en la siguiente subasta dices, espérate, que aquí Espera. es mucho más importante de lo que parece. Sí, sí, o sea. Porque además aquí gana el que menos puntos hace. Sí, cada día, es decir, si haces en cada palo, ¿vale? Esto es en cada palo. El número de bazas que pediste, 0 puntos. Por cada baza que no hayas hecho, 2 puntos. Pero si te pasas, te llevas 1 punto por cada carta que te hayas llevado de ese palo. Eso es. O sea. Y la otra cosa graciosa que tiene es el tema del triunfo. Que eso estaba muy guay. Sí. Que es el Porque tú triunfo cambiante. Sí, tienes un triunfo, lo marca una carta, y hay unas cartas de Kraken que suelen ser los números intermedios de. Sí, porque hay más cartas de Kraken de las que yo me esperaba de primeras. Sí, sí. Pero vienen a ser el 7, el 8, el 9 y el 10, algo así. No, creo que el 2 también hay, o sea, bueno. Bueno, cada vez que sale un Kraken, tú puedes cambiar o tienes que cambiar. No exactamente. No, Se avanza. Se avanza un track. Un track. Y cuando llega a 4. Hay un track de Kraken, efectivamente. Y cuando ese track de Kraken ha llegado a 4, el que ha ganado elige el nuevo palo entre los 2 palos adyacentes. Eso es. No entre todos los palos, no entre los 4 palos, sino entre los 2 palos adyacentes al palo que en ese momento pinta. A mí me gustó mucho en las 2 partidas. Y claro, a veces te conviene jugar Krakens para subir ese track, Claro. que cambie ese palo. Pero la cuestión es también porque además el palo cambia justo en el momento que se juega el cuarto. Eso es. Y lo cambia el que ha jugado ese cuarto. Eso claro, es. Que entonces tú, me interesa cambiar el triunfo, pero. Y tú puedes tener una mano y tal, te cambian el triunfo y de repente tienes una mano pésima, horrorosa, porque tienes todos los pintes. Claro. Y te vas a llevar una ristra de cartas al final y de bazas indecente. Pero bueno, en resumidas cuentas, es muy, 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 muy divertido. Tiene ahí el giro de la subasta inicial que te obliga a hacer las apuestas. Y tiene el giro de que con estas cartas de Kraken, cada cierto tiempo, y se va a dar durante la partida, Sí. seguro, sí o sí, no se va a quedar estático el palo del triunfo, te lo van a cambiar, o lo vas a cambiar tú, y ese girito de que tú lo cambies al palo que te conviene, o te lo quitas del palo que te viene mal, o el resto, ¿saben? Uy, es que yo no tengo jamones. Sí, Yo no tengo verdad. jamones y voy a ponerlo a jamones porque aquí uno de estos dos
se las van a llevar todas, pues también es muy divertido. Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. El, Ese se vendrá a casa, ese se va a venir seguro y en el club va a triunfar. el que me sorprendió gratamente es el Reapers, el que me sacaste. Ujú. Porque yo es un juego que había mirado en su día. Y a ver, es un Bazas normal, con el rollo de la puntuación, que bueno, que te llevas la carta más baja, que luego está lo de la muerte para llevarte una carta de un mercadito que hay, pero no hay para Ujú. todos, el demonio, que digamos que duplica y esas cosas. Y tenía miedo al setup. Al draft que se hace en Exacto. Serpiente. Porque vale, es un juego de bazas en el que se hace un draft inicial para hacerte el mazo. Sí, Pero claro, el draft se hace con un montón que se van poniendo en la mesa en grupos de 3, al menos de 3. los jugadores que éramos. Sí, sí. No, siempre son de 3. Ah, vale. Y tú vas cogiendo, llamémosle al modo Catán, ¿vale? Es decir, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Y esa parte me daba miedo. Esa parte me daba miedo cuando leí las reglas en su día, cuando le presté atención. Y oye, viéndolo en mesa, vamos. O sea, no va a entrar en la colección, ¿vale? También te lo digo. Pero de los que juegas, encantado. Sí, sí, porque luego es un baza muy sencillito, las cosas como Sí. son. Tiene ahí que cuando juegas una carta de la muerte vas a irte. Porque va a sobrar siempre una pila Claro. va a sobrar un montoncito de estos iniciales del draft. Y ese montoncito lo vas a colocar en orden descendente. Ascendente, mejor dicho. Y Ascendente. cuando juegas. Hay 4 demonios. Cuando juegas un demonio, te vas a llevar una de esas cartas, la que sea más pequeña. Y van Pero a ir claro, no hay para desapareciendo, todos. pero no hay para todos. Te puedes quedar con un demonio y no llevarte ninguna carta. Luego, cuando ganas una baza, te quedas con la carta más pequeña de esa baza. Y hay unas cartas depende de las reglas donde las leas. No recuerdo cómo decían, como de. Ay, no Los es un Reapers. Daquelarre, pero bueno. Otras cartas, que ahora mismo no me sale el nombre, que lo que hacen es que te la vas a llevar a tu zona de victoria y te van a multiplicar por 2 La carta más alta era, ¿no? la carta. ¿La carta más alta? No. Si mal no recuerdo, era la más alta. Bueno, si no es la No, más alta, es la o más la baja. más Una de alta, las da dos. igual. Te van a multiplicar el valor de una de las cartas. Y claro, pues los demonios hay que saber cuándo lo juegas Claro. para llevarte la baza o no llevártela, para que puntúen por 2 alguna de tus cartas o no. Y tiene su miga de cuándo se tienen que jugar. Y también hay una Y carta, creo que hay una carta al final también que no se juega, para los que cuenten cartas de los palos. Había alguna que se retiraba, así que no sabes exactamente todas las cartas que hay sí, para en dar el un juego. poquito de alegría. Yo el siguiente juego, que también lo jugamos juntos, yo creo que de los que me quedan es el último el que me voy a explayar un poco. Porque yo tengo el One Hour. Yo me quiero explayar en un par de ellos más. ¿Vale? O sea, bueno, el One Hour World War II, ¿Tú? ¿vale? O sea, una guerra mundial en una hora. De este tenía yo ganas de que habláramos. Sí, en la partida que. A ver, vamos a explicar. El juego, la Segunda Guerra Mundial en una hora. Es un juego que cumple lo que promete. ¿Vale? Podríamos llamarlo un filler por duración. De reglas, es sencillo. Sí. De estrategia, no tan sencillo. A mí me ha gustado mucho. De hecho, jugamos esta partida en las TLBSK, pero es que la semana pasada en el club jugamos 3 partidas seguidas. ¿Vale? O sea, hay gente que no le cuajó por cómo es el juego, pero, a ver, es un juego en que están a ver, los cinco bandos, ¿vale? O sea, UK, Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón y Alemania. Y se trata de, en 6 turnos, o ser el que conserva más puntos de victoria o el que conquista las capitales del otro. Correcto. Entonces, la mecánica es muy sencilla y es en tu turno o pasas o haces acción. Acción son las mismas para los 4, o sea, para los 5, perdón. Es que las 2 partidas he jugado a 4 jugadores. Sí.
Pero la chicha del juego está en que cuando tú haces una acción, hay opciones de respuesta. Que consumen, Esa, que consumen una acción tuya. exacto, te consume una ficha de acción. Tú tienes, tú Entonces, tienes un número fijo bueno, no fijo porque la URSS empieza con poquitas acciones y Estados empieza Unidos con empieza una y con... acaba con 3. Y sin embargo, la parte del eje empieza con más acciones, sobre todo Alemania, Alemania empieza con 3 y se queda con 3 toda la partida. toda la Y partida. Japón, a ese respecto, es el más limitado porque está con 2 toda la partida. Eso es. Y tú tienes 3 acciones. Las puedes gastar en las acciones estándar que todos tenemos, o cuando alguien haga una acción, hay unas banderitas ahí de quién puede responder. Tú puedes responder gastando en tus acciones, si eres el país de los que pueden responder, y esas respuestas nosotros en esa partida no las utilizamos mucho, pero sí que es verdad que Sí, luego revisando las reglas tiene mucha más chicha y creo que ahí está muchísima, ¿eh? el Ahí está. punto Sí, de estrategia del el juego. Y está sí. el Y lo escrito. de pasar. Y lo Lo de de pasar. pasar. Porque si pasas, no quedas fuera del turno. No, Entonces, son las 2 cosas. Es decir, es un filler de duración, pero a nivel estratégico de lo que tienes que hacer, de si paso o no paso, claro, y cómo hago la respuesta. Y las respuestas hay que sabérselas. eso es. Ahí Entonces, estuvo nuestro fallo en nuestra partida, y en la puntuación. en la puntuación. Am, A ver, te la iba a decir, puntuación, lo de sí, las, por el matiz sí, este de se acaba la ronda cuando todos los jugadores consecutivamente han pasado. exacto. Que Pero puede aquí ser porque se hayan usado todas las fichas o haya gente jugando a ver qué hacen los demás y coge otro y dice, pues paso y te fastidias. eso es, ahí te iba a decir. Tú puedes pasar porque, bueno, a ver qué quiere hacer este para luego yo contrarrestar o ver lo que yo hago. Claro, claro. Ahí te pueden hacer la 12-13 y de que todo el mundo pase y tú te las quedes mirando y con una acción sin aprovechar. O más. Yo, pese a los fallos que tuvimos en nuestra primera partida, que bueno, son entendibles, Sí, me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Lo voy a proponer. A la CRC me lo llevaré. gana seguro, ¿vale? O sea, la Y, CDC y me gana pareció seguro. un Yo lo tengo juego, ahí, lo voy a desprecintar. y me pareció un juego muy, muy divertido. Muy divertido. El tío está preparando una hora Napoleón. Porque puse un tuit de las partidas en el club. Yo no menciono a nadie, pero bueno, el tío acabó respondiendo y me dijo que estaba preparando uno de Napoleón. Ujú. Nosotros Mira, las partidas del club, ¿vale? Alemania y Japón, sobre todo Alemania, empiezan súper fuertes. sí. La primera partida se acabó en el turno 3 por puntos. La segunda en el turno 3. Cambiamos de bandos y entonces llegamos al final, pero los aliados no llegaron a lo suficiente. Claro. Pero vamos, me ha encantado. Iba a decir algo y se me ha, me ha olvidado. Pero bueno, sí que yo, fíjate, creo que a ti te ha gustado y a mí también a 4, y yo tengo la impresión de que 2 y este 5. juego a 2 y a 5 Es es cuando como brilla, más yo creo. tiene que brillar, sí, efectivamente. Y yo casi te diría que a 5. Porque a 2 tienes que controlar todo. Entonces, si eres los aliados, tienes que saber todas las respuestas muy bien y cuándo tal. O sea, entonces, A 2 es que tiene que ser mucho, mucho, mucho más estratégico que a 5. sí, Aunque a 5, oye, al final, pues tú hablas con tus compañeros, que no dicen claro, las reglas claro. nada de que no puedas hablar, vamos a hacer esto, tú por aquí, tú por allá, tal, no sé qué. Oye, muy bien, muy bien. A mí, uno de los que tenía ganas de hablar y de recomendar, a mí me gustó mucho. Yo No lo es voy un a juego barato, desprecintar. no es un juego barato, cosas como son. La producción tampoco es que sea una cosa al otro mundo. Sí, de hecho, Para lo viene que con una rata en un token. Para lo que lleva, pues es caro. Pero bueno, todos los juegos de Worthington Games Sí. son caros, no son ninguno barato. Y oye, pues, mira, aquí en este caso el tablero es mucho mejor que el del Dinosaur Age. Bueno, es que eso no es difícil. O sea, Y nada, oye, súper recomendado, ¿eh? Si podéis sí. darle un tiento, que creo que os va a gustar. Y no solo
si te gustan los wargames o juegos históricos o eso, sino que No. no, si eres jugador de euros también te va a gustar, ¿eh? Porque al Sí. final tú tienes tus acciones, tienes que ver qué es lo que haces. Te Y tiene es que buenísimo. gustar la interacción, eso sí. Eso es, Claro. o sea, claro, es un juego de interacción, O sea, donde tú vas a dar y te van a dar. Si no te gustan esos juegos, pues no juegues. No, si eres o sea, si te gustan los solitarios multijugador, a pues a lo a este mejor no, no es tu juego. No a es tu este juego. no. Pero si te gustan los juegos que tengan su interacción, súper recomendado. Pues, a ver, y Re- encima sello, sello conexión lúdica. mira, tenemos que empezar algún día alguna cosa de esas. Sí. Encima, el diseñador, empecé a seguir, a raíz de esto, le empecé a seguir en Twitter, le encanta el Imperial Elegy. Entonces dije, pues mira, más ganas de estrenar mi Imperial Elegy. Yo ahora, y vamos a pasar de los que jugamos, Mira, sí a mí me quería. quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 que voy a mencionar por encima. Bueno, jugamos un Guardians of Atlantis, Guardians of Atlantis, con victoria y épica al final. pero muy épica. Muy Muy épica. épica. Muy épica. Poco vamos a decir del juego que no se haya dicho ya. En su día fue hasta uno de mis juegos del año, junto al Hegemony. Pero Que vamos, jugamos- un equipo que daba la sensación de que iba aplastando y aplastando y aplastando. Y a última hora le zurraron a uno y perdimos. Efectivamente, efectivamente. Y eso que uno Qué de los maravilla. jugadores no consiguió conectar bien con el Sí, personaje que había jugado y nos costó remontar porque no cogía la dinámica sí. de su personaje. Y nos costó, lo quería hablar. Súper, un juego muy divertido. Otro juego que también es de interacción y de pegarte. Y Sí, de sí, claro. puñalada. Pero es Y, que además realmente de reglas es súper sencillo. sí, La chicha está en los mazos. Y cada héroe juega de manera diferente. eso es. Y de reglas es que es súper sencillo. Sí, o No lo sea, vamos a comentar o lo buscáis en el ha feed salido un montón de veces. Además. de Ibis Lúdica, ¿no? De Sí, Conexión Lúdica, que hay algún episodio donde tú y lo explicas. también tengo reseña andante de este. Sí, sí. Luego, me gustó mucho el We Need to Talk. Deja buen pozo ese juego, ¿eh? Sí, sí, que es otro juego de bazas. Es Que de tiene un bazas giro y escalera. y escalera, que ese es el giro que tiene, porque de primeras estás jugando a un juego de bazas y vas Sí, ganando y vas ganando bazas y te vas quedando con cartas, pero una vez que se ha acabado la fase de las bazas, con las cartas que has ganado, vas a volver a jugar, pero con escaleras. A bazas, pero con escaleras. Pero es que encima la parte de escalera tiene lo de jugar las cartas moradas, Es verdad. que ahora hay que jugar combinaciones superiores. Pero como has metido una carta morada, ahora son combinaciones inferiores. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo, me pasó en la partida en una ronda de decir, ¿qué mierda juego? Porque si juego esto, lo que hago es cambio el sentido de cómo se juega, de o más alto hacia arriba o hacia abajo, y me dan por saco. Eso es. Pero si Pero no, lo que me pasa quedo es que con un luego montón de cartas. en la misma baza te sale otra morada, tú lo has cambiado, a la mitad te lo vuelven a cambiar Sí, el orden. ese punto caótico mola, ¿eh? Ese Y punto ya caótico tienes que mola. superar. A mí me gustó mucho, me pareció muy, muy divertido. Y gana el primero que se queda sin cartas. Sí, ese se lleva 0 puntos, porque se juega a 3 Sí. rondas y te llevas un punto por carta en la mano. Eso es. Y luego, estéticamente, a mí me parece divertido. Y sí, cuando lo jugamos aquí, empezamos a darle el temita. tiene un punto. Tiene un punto ahí. Porque las cartas al final, pues eso, tenemos que hablar. Sí, o sea. Y las cartas te evocan situaciones de pareja. Y La fase de bazas, sí, estás haciendo los recuerdos de la relación. sí. Pero cuando se acaban las bazas, rompes y entonces hay que olvidarse de todos los recuerdos. Si nos estás escuchando y tienes 20 y pocos años y no tienes mucha experiencia en pareja, pues te va a divertir. Pero quizá esta parte no te divierta tanto. Pero si ya, como nosotros, peinas canas, has vivido en pareja, estás casado o estás divorciado
y has vivido pues, en situaciones en pareja, es divertido, es muy divertido. Sí, sí, sí. Y yo quería hablar el otro juego que jugamos de dibujar, que a ti creo que no te El gustó Icon. mucho, el Icon, Sí, no, y no, a mí sí me gustó. me gustó más que el Garabatos Fatídicos, Que pero no tanto como el Artbox. me pareció muy, muy divertido. O Muy, muy sea, divertido. Porque te la reparten una mecánica es la carta, misma. ¿eh? La mecánica es la misma, es decir, Sí, te dan bueno, una parecido. palabra y la tienes que dibujar. La cuestión de a diferencia con el Garabatos, es que en este tienes unas reglas como las que usábamos los de la EGB, aquellas reglas que eran así gorditas y que venía con el abecedario. Entonces tú podías poner la regla y pasabas el bolígrafo y escribías las letras, Eso es. pues esa regla te viene con formas dentro y todas son diferentes. Entonces tú usando esas formas tienes que dar, digamos, la explicación. Que lo que nos pasó es que había alguno en la mesa que dibujaba, o sea, que tenía Sí. una cabeza Tony, fenomenal. Tony, me acuerdo de Tony. increíble cómo utilizaba esas formas. Y luego estaba yo, que soy un patán para las artes, pues por eso soy de ciencias, pero un patán, un patán, un patán. Y yo, o sea, ¿cómo dibujo estas? Y algunas palabras Sí, sí, sí. que eran, decías tú, ¿cómo dibujo esto? Y Yo luego tengo las cartas, que decir que yo te acerté muchas, ¿eh? sí, No sé si es la- preocupante. las cartas que te dan luego se mezclan con otras cartas y van Y esa es saliendo, la parte que más me gustó, lo que vas a decir sí, ahora. y van saliendo en un orden y tú en una tarjetita que tienes que poner de quién crees que es esa carta o si es un fake. O sea, si nadie la Sí, había, es una carta de relleno que se pone para que falles. pero en el momento que sale. En el momento que sale, sí, en el momento O tú sea, das una vuelta a una carta y pone astronauta. Y tienes que mirar los dibujos que han hecho todos los demás y dices, pues el astronauta es aquel. y luego, claro, luego sale nave espacial y dices tú, mierda. Claro que eso nos pasó. Sí, Nos sí, pasó sí. que salían palabras que eran similares y decías tú, hostia, ya la he cagado, ahora tengo que poner que esta es fake y no sé qué. Y al final te dan puntos por las que tú aciertas de los demás y por los que te aciertan cuál era tu palabra. Sí. Me pareció un juego bastante, bastante divertido y Sí. nos reímos mucho, porque al final, Sí, bueno, a eh, ver, la primera vez estás así un poco tal, pero cuando coges, son 4 rondas, cuando coges ya la dinámica de la segunda, te ríes muchísimo, yo muchísimo. me sigo quedando con el Artbox, aparte de la forma, por la forma, yo creo que por la parte de dibujar precisamente. Porque es que en el Artbox es lo mismo, ¿vale? Que estos dos que hemos comentado. Te dan una Ujú. palabra y la tienes que dibujar. ¿Qué sucede? Tú en el Artbox, para dibujar, se tiran 4 dados. Y el dado tiene triángulo, cuadrado, redondel, línea. Creo que no tiene más, ¿vale? Y cada dado tiene un símbolo de esos. Y es lo único que puedes usar. Entonces, la parte de dibujar es mucho más ágil. Yo sí es cierto que con el Icon y con el sí me reí, pero a veces se me hacía larga la parte del dibujo. Hombre, a ver, porque los que dibujaban bien y tenían mucha arte, Claro, acababan antes que los que eran unos patanes como yo. no, al revés incluso. Bueno, Entonces, me gustó, ¿eh? A ver, me gustó y claro que nos reímos, o sea, pero yo me sigo quedando a y ver, es el que tengo en casa con el Artbox. pero es un partido muy divertido, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, si queréis un partido de dibujar y tal, es un partido muy divertido, os lo vais a pasar bien. Creo que es un número máximo, no sé si eran 5 o 6. Creo que 6. Quizás o sea, 6. a 6 creo que es como, o 5 debe ser mucho más, 5 yo creo, para que haya 3 de fake, casi hay, para meter un poco más de caos. mucho más divertido. Que a pocas no va a funcionar, o sea, no es un partido para 3 o 4 personas. No, Y, pero oye, para 5 pues eso, o 6 va a funcionar muy, muy, muy bien. pues Y mira, luego ya, a mí me yo quedan tengo, 3 que voy por encima. Que tengo el Viking Sea Show, sí, el del barquito, que es un el del juego de barquito. habilidad, que encima es de Reiner Knizia, ojo, o sea, lo tengo y es de Reiner Knizia, o sea que igual quiere decir algo. Y nada, es, a ver, es un juego de habilidad de un barquito que se balancea de un lado para otro, ¿vale? Y tú colocas
tienes que colocar piezas, pero cada pieza pesa de manera diferente y hay diferentes formas. Pero bien, divertido. Sí, muy divertido, ¿eh? Luego el Jump Sumo, ¿Es correcto? que es, digamos, una Habla de especie mucho. de croquinole, por hacer una comparativa. Es un flicking dentro de de un Círculo. circulito de madera, pero con dados. Sí. Entonces, la parte de sumo se trata de echar a los dados de los demás. Que a mí me parece, yo creo que la divertida, ¿eh? Entonces, aparte es guapo y bueno, te ríes y es rapidito. Y el último, que es un filler, que es una de estas tonterías de Amabel Holland, que es el Watch Drácula. Out, That's a Drácula. Es un juego que yo ya he visto. A ver, es un filler, ¿vale? Es un filler que te dura 15-20 minutos. Si durase más, el juego lo hubiese largado, quemado o hubiese hecho algo con él. Y yo creo que muchas veces, cuando lo juegas, la gente espera que sea como algo más profundo. Sí, y no lo es. Y es un fillercillo con 4 chorradas de, para eso, 15 minutos, pero es que 15 minutos reales. O menos. Sí, o sea, es decir, y es Drácula quiere hacerse con inmuebles y todos tienen roles ocultos que puntúan por una cosa, pero luego tienes un par de locuras, como que puede aparecer Frankenstein y se lleva a su casa. Entonces, aunque has pagado una burrada igual por esa casa, llega Frankenstein y se la lleva. Y tú, pero seas desgraciado. ¿Mm? Pero ya digo, es una chorrada. Son de estos freebies que regalan Holland Spiel Sí. en las rebajas. Yo tengo un último, aparte de ya el mencionado Terraforming, que se llama Voces en mi cabeza. Ah, ¿qué tal ese? Siempre lo he visto por ahí. Y a mí no me gustó. Yo Vale. tengo que decir que no me gustó. Si confiáis en mi criterio, aparte de que tenéis que hacerlo mirar, pero sí, eso a mí no me gustó demasiado. Quizá también estaba muy cansado, porque fue la mañana del Eso domingo. a veces influye, ¿eh? Eso a veces influye. Yo recuerdo, a modo ejemplo, el Apocalypse Road, que jugamos en batalladores, que lo jugamos a 10 por la noche, el sábado por la noche. Y la partida empezó muy bien, pero la gente se veía que estábamos ya cansados y acabó no siendo lo que es realmente ese juego. Yo después, Entonces, hablándolo y reposando la partida, creo que es un juego de los que yo llamo de café. ¿Vale? Es un juego que, oye, pues para jugar 5 o 6 después de comer tranquilamente, sin prisas, charlando y tal, puede estar bien. Pero a mí no me llenó. Y además hay un jugador que hace de fiscal, o esto va de un juicio, uno que hace de fiscal, que vendría a ser una especie de máster de rol. sí. Pues bueno, salvando mucho las distancias, ¿eh? Sí, bueno, sí. Bueno. Y que su función es, aparte de dirigir, es intentar que el acusado salga culpable, o sea, siempre va y tiene mucho poder para que eso salga, ¿vale? Pero bueno, es un juego de interacción también, tiene su interacción, porque te tienes que poner unas fichitas en el medio, vas empujando otras fichas, tienes cartas que te dan poderes con las que puedes fastidiar la jugada de otro. A lo mejor no es muy, muy directo, pero tiene su parte de interacción. Pero es que no me dijo nada. Yo me fío de esa parte. No. A lo mejor la idea inicialmente estaba bien. Puede tener alguna idea bien, como esto de empujar las fichitas y que juegas una carta y luego la recuperas, no sé qué. Pero no. El engranaje de la partida no me terminó de llenar. No. Sí es orgánico, pero no me gustó. Sí. O sea, no me gustó. No es un juego al que vaya a volver a jugar, a menos que no haya otra cosa y juegue con gente que en ese momento me apetezca mucho jugar. ¿Y no hay opción de ir a tomarse una cerveza? Eso es, pero que si es un juego que me dicen jugamos al Voces en la Cabeza o a otro, pues seguramente sea el otro. Bueno, ahí podríamos discutir mucho, porque depende del otro. Bueno, y si no, pues a la cerveza. Pues no han sido malas CLBSK, ¿eh? O sea. No. Yo no me quejo de los juegos. ¿Te atreverías a hacer un ranking de lo que jugaste, de lo que más te gustó?
A ver, así a bote pronto y a salto ¿O mata. qué juegos reseñaría? O sea, A ver, por de lo que resumir, probé. los que más nos han llamado la atención, de Vale, bazas, voy a comentar los que he probado. Los vale. nuevos, ¿vale? Los que son nuevos. Tosi Tosi, bien, pero no me lo compro. El de bazas de mayorías. El Stugal Undead, para quien lo quiera. Vale, o sea, este de tirar las casitas, o sea, de Ujú. Pass the Pigs. Garabatos fatídicos, te lo juego, pero no lo compro. O sea, te ríes, pero prefiero el Icon, ¿vale? O sea, Ujú. pero tengo el Artbox. O sea que el Gold Nugget te lo juego en un momento de estos de que quieras unas risas. Q's and Q's, si no me queda otro remedio, te lo juego. Pero vamos, no te lo voy a proponer. ¿Qué más? El Warriors Testament lo voy a poner a la venta. Triunfos y Tesoros, ese me ha encantado. ¿Vale? El Reapers, sorpresa. One War World War II, juegazo. Qué nombre, ¿eh? A mí Sí, se sí, o me sea. clava la lengua cuando lo intento decir también, sí, ¿eh? Y bueno, y ahora Icon que ya comenté. Esos son los que he jugado por primera vez en la CLSK. O sea Yo que si tengo que hacer destacaría, ranking, One Hour, Triunfos y Tesoros. yo así muy rápido diría, de bazas, el Triunfos y Tesoros, el Trick Runaway, los dos que más me gustaron. O sea, de Enfraude vi muy bien, muy contento de tenerlo. Y el We Need to Talk también bastante bien. Pero bueno, los dos primeros en mi top. Luego, juegos que ya había jugado y que siempre será Bueno, un claro. sí, serán el Guards y el Brick and Mortar, esos son un Claro, y sí. el Arx, en mi caso, por ejemplo. Un sí. Y el Dinosaur Age. Sí. El que más me gustó o el que más contento estoy de haber jugado y que mejor pozo me ha dejado y tal, diría que es el One World War II. Y luego el Nikaea me gustó también. Yo no lo había Sí, jugado y sí, es. me gustó bastante. No me lo compraré porque es caro, pero oye, siempre que lo pueda jugar, o a lo mejor, no sé, si lo encontrara por ahí Sí, igual barato en y los tal, saldos, como si lo la caja encuentras. es muy barata, o sea, son cajas muy finitas, Sí. O tipo sea, claro, todas las de para que Hall and vea vídeo, Speed y mira, tal. esto para el que lo vea en vídeo, en una balda de Calax cogen 11. Digamos que el tamaño de las cajas de Holland Spiel es el de un, para los más viejos del lugar, un cómic de superhumor. Sí. Y El para fallo es los, que las tienes que poner en vertical porque en horizontal son todas negras, entonces no sabes qué juego es. y para los comiqueros, los Omnibus son como dos veces un juego de Sí, Holland sí. Spiel. Sí, a O sea, es nivel de como, tamaño y de tal están. está muy O bien. sea. Y te voy a robar tu frase, porque las TLBSK no se acaban aquí, Se sino con los acaba, comentarios. efectivamente. Se acaban con los comentarios que esperamos que nos digáis. Si queréis que no tenemos ni pajolera idea y alguno de los juegos que hemos puesto bien o mal es todo lo contrario, oye, pues nos lo decís y ya está. Y lo Ni bien, leeremos ni en el mal, siguiente ni todo lo episodio, contrario. efectivamente. Si algún juego queréis saber más, pues también nos podéis dejar un comentario y nos preguntáis. Comentarios, ya sabéis, en iVoox, pero sobre todo en Spotify. ¿Vale? El anterior programa parece que gustó. Mm. También en YouTube, que en YouTube podéis escribirnos. Que nadie nos escribe por YouTube, pero también se pueden dejar ¿Eh? comentarios. A ver, por escribir, también se puede escribir a la dirección postal. Sí. Pero Que os recordamos que estamos en YouTube, en iVoox, en Spotify, en Apple en todos Podcast, lados. en todas las plataformas de podcast. Tenemos un canal de Telegram, donde nos damos mucho la chapa. Tenemos una cuenta de Instagram con, los vamos a recordar, lo he mirado hace un rato, 91 91. seguidores. Sí, 91 seguidores. Estamos a 9 de de sortear una sortear algún chusta. juego. Será una chusta, pero lo sortearemos. ¿Vale? Si vemos que llegamos a 100, tenemos que hablar cómo lo vamos a hacer, pero lo Pero, sortearemos. O a lo mejor hasta más de una chusta. Pero eso, mira, el Warriors Testament. seguirnos en Instagram, Ah, que no es por nada, pero a mí me hace ilusión, por lo que sea. Es como un reto personal, ¿no? sí, no, bueno, yo pongo las fotos de las partidas que juego. Sí, estás a tope.
Ha tenido más Ya. tiempo que yo y yo que estaba llevando la cuenta y no tenía nada de tiempo, no he podido subir nada las últimas semanas, que es que no me ha dado la vida de adulto, no me ha dado. Y lo que hemos dicho, o sea, siempre nos gusta mucho queda leer París. comentarios. Los últimos episodios, en todos ellos, siempre ha habido 2 o 3 comentarios y oye, hace mucha ilusión ver que la gente lo comenta. Y pues yo creo que es una de las cosas que más, personalmente, más siempre me ha hecho más ilusión Sí, en esto de los podcasts, cuando alguien, no solo en una de las plataformas, sino llega al canal y te hace un Y te- comentario sobre lo que veis, lo que hemos comentado, que puede ser una troleada o no, me da lo mismo. nos gusta el cachondeo también, o sea sí. que. Pero si es por Twitter, por Instagram, por lo que sea, se agradecen mucho los comentarios. Y así ya hemos que- dejado la sección de spam. Nos queda un spam. Lo tenemos que volver a decir. Oye, las TLC. Nos quedan algún pero hueco. ya lo hemos dicho al principio. No muchos, sí, pero por repetirlo. No muchos. Vale. Si queréis veniros, oye, estáis más que invitados. Estamos mirando para que el jueves también haya. Sí, a ver si me responde el señor. No creo que haya problema, no debería, pero. No. Y pues eso, no es obligatorio venir el jueves, no es obligatorio venir el viernes. Hay gente que ha venido el sábado por la mañana y fenomenal. Si os Lo importante animáis- es divertirse y pasarlo bien, que es a lo si que os vamos. queréis animar, mucha charla y mucho juego. Que es lo principal. Divertirse y pasarlo bien. Y ahora la despedida, tengo que decir que los archivos multimedia que tenemos aquí, no recuerdo exactamente cuál es la salida, así que voy a probar una música al azar, y si no es la de siempre, a lo mejor pruebo con la otra, y creo que no es ninguna de las dos, así que No, puede porque ser. se cambió, el programa anterior se cambió. Ah, sí. Sí. Pues entonces a lo mejor es esta. A ver, A ver, tú. lo voy a dar, a ver. No. Esta es la de siempre, ¿verdad? Vamos a probar con la otra. Esta tampoco no me suena, ¿eh? Bueno, pues no. No tenemos. Ah, no, esta es la música de fondo de siempre. Esta es la del ascensor. Ah, pues no tenemos aquí la música, Fran. ¿No me la has dejado o algo ha pasado? Bueno, Así pero que, tú- oye, nos despedimos. Pongo la otra, que ya va sonando por aquí. Me he quedado muy rockera. Y con esto nos despedimos. espera, Haz sí, tú otro comentario. pues mira que lo he escuchado hoy. Pero bueno, escúchate.